Si la realidad es un texto o un discurso, Derrida nos da las herramientas para analizarlo, deconstruirlo y aprender a reconstruirlo. En este episodio intentaremos comprender la propuesta del postestructuralista francés. Estás en Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. A continuación, Javier Martínez, interlocutor. Bienvenidos a este noveno episodio de la quinta temporada. Volvemos recientemente del asueto de Semana Santa y espero que haya sido un tiempo reparador y de reflexión para todos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de uno de los pensadores más interesantes de los últimos 70 años, Jacques Derrida, a quien conocemos seguramente por su aporte específico de la deconstrucción, que actualmente es tan del dominio público, ¿verdad? De construir las cosas, de construir las masculinidades concretamente, que tanto se habla de ello en cualquier círculo cotidiano. Pero es importante conocer su aporte, específicamente si nos dedicamos o nos gusta las letras y la literatura. No digamos ya si pertenecemos a alguna de las ciencias sociales, donde sus aportes realmente surgieron, creo yo, originalmente. Vamos a comenzar como siempre con una biografía de Derrida, luego abordaremos un poco de su contexto filosófico para llegar concretamente a sus aportes y propuestas. Bueno, Jacques Derrida nació en Argelia, en esa época una colonia francesa, en 1930 y muere en París en el 2004, o sea, hace relativamente poco tiempo. Concretamente se le conoce como filósofo y crítico literario, y como ya dije, fue creador del concepto de la deconstrucción. Una nota interesante es que en el año 1992 la Universidad de Cambridge intentó otorgarle un doctorado honoris causa, pero fue notorio que un grupo de famosos filósofos pertenecientes a la filosofía analítica, a la cual también perteneció Wittgenstein, se negaron o mandaron cartas quejándose o expresando que ellos estaban en desacuerdo de este honor que se le brindaba, argumentando que su pensamiento realmente no había aportado nada al conocimiento humano. Cosa interesante, ya que Derrida investigaba precisamente lo mismo que estos filósofos analíticos, en otras palabras, el lenguaje. Si les interesa saber más, por cierto, acerca de la filosofía del lenguaje, les recuerdo que en la tercera temporada y primer episodio desarrollo precisamente ese tema con un poco más de profundidad, aunque en aquella ocasión no hablé precisamente de Derrida. En general, vale la pena mencionar que la prosa de Derrida es bastante difícil y oscura. Esto no se debe a las malas traducciones al español o cualquier idioma en que lo hayan leído, sino que a propósito, desde su francés original, el autor intentó este enfoque precisamente con la intención de dejar un poco oscuro, un poco solamente delineadas sus ideas, porque vamos a ver más adelante por qué él estaba en desacuerdo en dar conceptos y definiciones totales y absolutas. En general, en cuanto a su biografía, es importante remarcar un hecho que ya comenté, el que nació en Argelia, en aquella época, como dije, una colonia francesa, porque esto, cuando ya se muda a Francia, lo llevó a vivir una experiencia de ser el otro. En otras palabras, no lo veían realmente como un francés de verdad, entre comillas. Y precisamente esta visión le permitió a Derrida desarrollar una perspectiva bastante interesante. Estudió filosofía y obtuvo una beca también para estudiar en Harvard. De hecho, vale la pena mencionar que su vida prácticamente se mantuvo entre Europa y América debido a su trabajo, exposiciones, charlas, clases, etc. Vivió en Estados Unidos muchos años y dio clases en universidades de prestigio como la Johns Hopkins y Yale. En Estados Unidos se le veía de hecho más como un crítico literario.
y su creación, la deconstrucción, como una herramienta para eso, para un análisis literario. Sin embargo, en Europa se le veía más como un filósofo, una figura, digamos, similar a Nietzsche y Heidegger, que por cierto fueron dos de sus grandes influencias en la filosofía, como lo vamos a ver más adelante. Vale la pena decir que Derrida publicó muchas obras, pero tal vez las más destacadas y donde se concentra precisamente la propuesta de toda su filosofía son de la gramatología, la escritura y la diferencia, así como la voz y el fenómeno. Ahora que conocemos un poquito más sobre la persona de Derrida, vale la pena que aclaremos un poquito el contexto en el cual él presenta su forma de pensar. Este contexto es el postestructuralismo. Esta teoría pertenece a las ciencias sociales y nació en Francia durante las décadas de 1960 y 1970. Incluye a otros autores famosos como Foucault, Baudelaire y Derrida, por supuesto. Pero ¿de qué trata el postestructuralismo? Básicamente es una crítica y a la vez una consecución del estructuralismo. Esta última es una teoría de las ciencias sociales que concibe a la sociedad como una serie de estructuras y normas. Para explicarlo de una forma más sencilla, digamos que la vida en sociedad es un juego y para poderlo jugar debemos conocer sus reglas y normas. Bueno, esas reglas y normas es precisamente en lo que se concentra el estructuralismo. No nos perdamos acá, por favor, recordemos que Derrida, que es lo que nos interesa, es un post-estructuralismo, es posterior, pero para entender el post debemos entender antes qué es el estructuralismo. Voy a hacer aquí una comparación, una analogía bastante burda, quiero aclarar esto, pero bastante útil para entender tal vez un poco mejor qué es el estructuralismo. Imaginemos que la sociedad sea un restaurante McDonald's. Básicamente, cuando nosotros vamos a un tipo de estos restaurantes rápidos, podemos elegir dentro de los menús que ya están previamente establecidos. Podemos pedir una Big Mac, una magnífica, y hay variantes de estos menús que ya están preestablecidos. Puedo agrandar la bebida o puedo cambiar las papas medianas por unas papas grandes. Si tuviera cierta creatividad, digámoslo así, eventualmente puedo armar mi propio menú con las opciones que me da el restaurante. Una Big Mac, por ejemplo, y en vez de una bebida gaseosa, una Coca-Cola, puedo pedir, qué sé yo, un té frío y no pedir las papas, sino cambiarlo por un sundae. Hasta ahí puede llegar mi creatividad, porque tengo que limitarme a las opciones que me da el restaurante. No puedo llegar, obviamente, nunca a un McDonald's para solicitar tamales y un fresco de tamarindo, por ejemplo, que son bebidas propias de aquí de Guatemala, donde vivo y grabo este podcast. De esta manera, más o menos es como dice el estructuralismo que funciona la sociedad. Podemos elegir dentro de las opciones que ya tenemos, pero no puedo crear realmente, debo adaptarme a estas normas que ya existen. De esta manera, la individualidad, la personalidad y la creatividad se ven limitadas realmente por la sociedad donde nazco. Y esas limitantes y esas opciones a su vez se ven variadas o hay variantes dependiendo de la cultura, la época y bueno, muchas cuestiones. A este grupo estructuralista pertenece Ferdinand de Saussure. Él fue el creador de la lingüística allá en 1916 y, como les decía, no solamente pertenece, sino de hecho podemos decir que es uno de los primeros autores y que de hecho él es el que propone precisamente el estructuralismo, porque al estudiar el lenguaje, lo que él nos dice es que nosotros tenemos opciones, pero no podemos salirnos de esas opciones. Yo puedo decir, mi teléfono está sobre la mesa, o sobre la mesa está mi teléfono, o mi teléfono sobre la mesa está. Pero no puedo hacer variantes que rompan la sintaxis del español. Por ejemplo, sobre la mi teléfono mesa está. Ahí ya rompí.
sea, ahí es como otra vez como querer solicitar un tamal y tamarindo en McDonald's. No puedo, las 3 primeras opciones sí, pero la última ya no porque rompo con la estructura o la regla que me da el idioma español, aunque esas reglas y estructuras van a depender también de la época en que esté estudiando el idioma. En fin, si ese es el estructuralismo, ¿de qué trata entonces el postestructuralismo al que ahora sí pertenece Derrida? Bueno, esta teoría social enfatiza que la realidad social es construida a través del lenguaje y que el significado no es algo inherente a las cosas, sino que es creado por las prácticas y discursos sociales. Esta teoría también enfatiza que la sociedad está en cambio. En otras palabras, las reglas sociales están siempre en creación y modificación, y que entonces la identidad, el poder y el conocimiento son constructos sociales. Aquí otro concepto estructuralista y también postestructuralista de la construcción social o el constructo social. Un constructo social en este caso sería precisamente como esas opciones que tengo y que son creadas por cada sociedad. Concretamente, algunas características del postestructuralismo es, por ejemplo, en cuanto a la identidad de género y cómo ha cambiado. Por ejemplo, lo podemos ver en los distintos géneros que existen actualmente, LGTBQ+, por ejemplo, ¿verdad? Y cómo se van agregando letras a este concepto porque van existiendo más y más opciones de menú, digámoslo así, si volvemos al concepto, a la analogía con McDonald's. En otras palabras, el estructuralismo me diría que yo puedo someterme a las normas sociales en cuanto a género, mientras que el postestructuralismo me dice que eso no es cierto, que si bien puedo elegir entre las opciones, por ejemplo, cisgénero, que es que mi identidad de género coincida con mi sexo biológico, también puedo crear nuevos géneros y en algún momento por medio del discurso hacer que esos géneros sean aceptados y difundidos en la sociedad. Otro tema que aborda el postestructuralismo es precisamente el del poder y afirma que no es lo mismo tener el poder que ejercer el poder. En otras palabras, por ejemplo, tenemos el poder político. Pensemos en un gobernador o en un alcalde que ha sido electo o designado, digámoslo así, por su superior. No sé, en otros lugares de Latinoamérica, estoy casi seguro que es igual que aquí en Guatemala, donde estos personajes tienen cierto poder, pero realmente no lo ejercen. En algunos pueblos, sobre todo donde hay mucha presencia, por ejemplo, del narcotráfico, es realmente este caudillo quien ejerce el poder, aunque haya un alcalde o un gobernante, un gobernador asignado para esa región. En muchos de esos casos casi que les terminan pidiendo permiso al señor de la mafia, al narcotraficante, para poder aparentar que ejercen el poder que tienen, pero el narco, en este caso, o la mafia, no tienen por qué pedirle permiso a nadie porque realmente tienen el poder. Una situación lamentable, en ningún momento digo que eso sea bueno o aceptable, pero es la realidad, al menos aquí en Guatemala, y vuelvo a insistir, estoy seguro que en muchos otros países latinoamericanos. Y por último, otra característica importante del postestructuralismo es lo que dice acerca de el conocimiento, que este puede ser construido. En otras palabras, nosotros designamos quién conoce, cómo conoce y cuál es la forma para conocer. Pero esto está en constante cambio. Por ejemplo, los estudios universitarios y los grados académicos. Antes se pensaba que al estudiar en la universidad se iba a tener una mejor oferta laboral. Actualmente sabemos que eso ya no es tan cierto. Y pues no es culpa de nadie, simplemente las cosas han cambiado. De hecho, actualmente podríamos hablar en buena medida del desprestigio que tiene el estudio universitario, al menos aquí en Latinoamérica, y bueno, también en todo el mundo me animaría yo a decir, ante todas estas
profesiones que realmente no requieren un estudio académico y que tienen mucho mejor paga en el mundo. Por ejemplo, los influencers, por decirles algo. Algo también relacionado con el grado académico. Antes era suficiente tener un grado, o sea, una licenciatura, mientras que actualmente es más común encontrar personas con maestrías e incluso doctorados, por lo cual para aspirar a un buen salario realmente ya se necesitan muchos más años de estudio que simplemente una licenciatura. Y esto obviamente también se viene a generar un problema más grande con las universidades de garage, que son aquellas que básicamente no existen y prácticamente venden los títulos universitarios. De tal manera que estas, por ejemplo, han venido a cambiar el discurso sobre cómo se puede y debe obtener uno de estos títulos. Vuelvo a insistir, no estoy diciendo en ningún momento que esto sea correcto, simplemente estoy diciendo que lamentablemente sucede. En fin, ahora que ya tenemos un poco más claro qué es el estructuralismo y cómo el postestructuralismo vino a criticarlo, a enmendarlo o ampliar algunos de los temas, me toca hablar un poquito más a fondo qué es lo que hace Derrida con la propuesta de Saussure. Pero para poder hablar de esto, tenemos que recordar bastante de qué se trata precisamente la propuesta de Saussure. Si les interesa ahondar más acerca de ese tema, les recomiendo escuchar el episodio número 3 de la temporada número 3 también, que lleva el título Gramática versus Lingüística. Ahí abordo más a fondo los aportes de Saussure, quien fue, como ya dije antes, el creador, el fundador de la lingüística como ciencia. Bueno, en términos generales, lo que hace Saussure a finales del siglo XIX y a inicios del XX es ordenar la gramática. En otras palabras, desde la época griega, siglo VI, VIII antes de Cristo, pasando por los latinos, la época medieval, el Renacimiento, la Ilustración, bueno, todos estos periodos históricos, claro que se había abordado el tema del lenguaje, pero mucho de ese conocimiento consistía en mitos, enfoques ajenos realmente al lenguaje, conocimientos pseudocientíficos, ¿sí? Algunos verdaderos, pero sin realmente un método científico que lograra validarlos. Para reordenar y limpiar todo ese conocimiento, Saussure utilizó las dicotomías, o sea, una clasificación en pares opuestos. En otras palabras, si tengo blanco, el par opuesto sería negro. Si digo alto, tendría que hablar también de bajo. Con estas categorías, por así decirlo, ordenó lo que ya existía de conocimiento gramatical y limpió todos esos pseudo conocimientos que hasta la fecha se había hecho. Esto no solamente lo hizo Saussure con la lingüística, sino también muchos otros fundadores de las ciencias sociales lo hicieron más o menos todos a finales del siglo XIX e inicios del XX. En el tema del lenguaje, Saussure afirma que este es un sistema de signos. Y, como ya decía, utilizó dicotomías para organizar el signo. Por ejemplo, en significado y significante. Básicamente, el significado es la idea que yo quiero que nazca en la mente de la persona con la que me estoy comunicando, en mi receptor, ¿sí? Mientras que el significante es la forma física que yo uso para hacer nacer esa idea en mi receptor. Un ejemplo, yo puedo utilizar ciertos sonidos, por ejemplo, p, e, r, o. Juntos esos sonidos dicen perro. También podría hacer rayas sobre un papel que, si ustedes leyeran, diría perro. Podría utilizar el código Morse para enviarles un mensaje con pitidos, o incluso podríamos utilizar una lámpara también para utilizar el código Morse. Todas esas formas físicas en las que yo puedo hacer referencia al perro son significantes. Pero la idea del perro que nace en sus cabezas, ese es el significado. Y eventualmente puede tener ciertas variantes. Si usted pensó, por ejemplo, en un chihuahua,
y de pronto otra persona pensó en un Rottweiler y otro en un pastor alemán. Esos significados que hayan nacido en cada cabeza, pues obviamente son diferentes a pesar de que yo utilicé el mismo significante, el sonido perro. En general, el lenguaje, dice Saussure, es convencional, o sea, surge a través de convenciones sociales. Es arbitrario. En otras palabras, esas convenciones sociales son inventadas por una persona que se impone sobre otras. Ahí el famoso concepto de la comunidad lingüística. Y es diferencial. En otras palabras, el significado del signo no se determina, o más bien se determina por lo que no significa. Perdón, aquí me confundí un poquito. A ver, lo repito de nueva manera. El significado realmente va a concebirse o a determinarse más por lo que no significa que por lo que sí significa. En otras palabras, de una manera negativa. Bueno, esa es la propuesta de Saussure. A esta propuesta, Derrida, prácticamente 60 años después, le hace una crítica. ¿Y en qué consiste? Él afirma que el signo realmente no se compone de significante y significado, pues no se puede asociar el significante a una realidad. ¿Cómo así? Si yo le digo a usted perro, no aparece un perro frente a nosotros, ¿ya? Si yo le digo mesa, no se materializa una mesa frente a nosotros. Entonces realmente el significante no llega al significado. ¿A qué es a lo que realmente lleva? Lleva a otros significantes, o sea, a su definición. ¿Cómo así? Un ejemplo más claro, el uso de un diccionario. Si usted busca la palabra perro en un diccionario, lo que va a encontrar es una lista de palabras que le podrá decir que el perro es un mamífero, un animal mamífero de 4 patas, etcétera, 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 que puede ser una mascota, bla, 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 pero son palabras. O sea, no es como que usted cuando abre el diccionario busca la palabra perro y aparece un perro dentro del diccionario. No quiero decir una foto de un perro. Quiero decir que abre el diccionario y mágicamente aparece un perro ahí. Eso sería realmente una definición real. Sería que el significante me lleva al significado. Porque si el significado es perro, entonces tiene que aparecerme un perro ahí. A lo que me lleva el diccionario es a un montón de palabras más que tratan con otras palabras de explicar lo que es un perro. Como le decía, animal, mamífero. Usted va a buscar animal y aparecen más palabras. Va a buscar mamífero y aparecen otras palabras. Entonces, de lo que se da cuenta Derrida es que realmente los signos que componen al lenguaje no se dividen en significado y significante, sino que es un significante que lleva a otros significantes que a su vez llevan a otros significantes. De ahí la famosa afirmación de Derrida de que no hay nada fuera del texto. Lo que intenta decir el pensador con esta frase es que el lenguaje es una cadena infinita de significantes. Hay otros estructuralistas, aparte de los que de Saussure que ya había mencionado, como por ejemplo Lévi-Strauss. Y ellos también utilizaron las dicotomías de las que ya les había hablado con Saussure. El ejemplo de Lévi-Strauss viene por los conceptos de lo crudo y lo cocido. En estos casos, Derrida afirma que detrás de esas dicotomías, lo que realmente hay es una jerarquía de conceptos, donde uno es bueno y el otro malo. En otras palabras, lo crudo y lo cocido. Lo crudo hace referencia a lo salvaje, mientras que lo cocido a la civilización. Por lo tanto, lo crudo es malo, lo cocido es bueno, o al menos es más deseable. Lo salvaje es malo, lo civilizado es mejor, o al menos más deseable. En esta línea de crítica, otra dicotomía de Saussure es habla y escritura. En este caso, habla es mejor, según Saussure, porque refleja mejor el pensamiento y porque todas las civilizaciones la inventaron.
¿sí? Acá un dato curioso, Saussure se da cuenta que todos los grupos sociales del mundo han inventado una forma de hablar, pero que solamente 4 inventaron el lenguaje escrito, concretamente la escritura cuneiforme, egipcia, china y maya. Todas las demás culturas copiaron o adaptaron esas 4 únicas formas de escritura. Sin embargo, cada una de ellas sí inventó una forma de hablar. Entonces Saussure dice, de plano, lo más importante es el habla, porque eso sí lo tuvieron que inventar. Y además, según Saussure, el habla está más directamente conectada con nuestro pensamiento. De esta crítica, precisamente, de que el habla y la escritura son también una dicotomía de Saussure, donde obviamente prefiere el habla o le da más características positivas al habla que a la escritura, Derrida empieza a crear algunos conceptos. Uno de ellos es el de archiescritura, que sería sinónimo de lenguaje para no hacer diferencia entre habla y escritura, y de esta manera evitar esas dicotomías que utilizaron los estructuralistas. Otro concepto que crea Derrida es différance, que solo en la escritura se puede diferenciar de différence. Básicamente suenan igual. A ver, yo no hablo francés y me disculparán si está mal pronunciado, pero el primero, el creado por Derrida, se escribe con A, différence, digámoslo así. Mientras que el segundo es différence, con E, pero resulta que la pronunciación en francés es igual en ambos casos, différence. Significa diferencia o diferimiento en el sentido que el signo tiene un valor porque es diferente a otros signos y que su significado queda eternamente pospuesto, porque todo es una cadena de significantes, como les había dicho. Con este concepto de difference, Derrida precisamente trata de eliminar esa idea de que el habla es mejor o más deseable que nos había dado Saussure, porque nos pone de hecho en un problema. No sabemos al únicamente escuchar el concepto si estamos hablando de difference o de difference. Cualquiera de las dos suena exactamente igual y de esa manera nos propone aquí Derrida que realmente el habla no representa mejor necesariamente el pensamiento, que la escritura también podría hacerlo y que precisamente esa pequeña vocal que cambia en la escritura y no en el sonido llevan a dos conceptos distintos precisamente porque uno no significa lo mismo que el otro. Otro concepto importante de Derrida es el de huella, que hace referencia al significado del signo por aquellos signos que no están ahí deliberadamente. El texto también significa por lo que no dice. Esto lo puedo explicar fácilmente. Imagínense ustedes que le escriben un mensaje de WhatsApp a su pareja y le escriben te amo. Y la otra persona escribe yo te quiero mucho, eres muy importante para mí, eres una gran prioridad. La otra persona va a notar que de todo lo que le respondió, no respondió te amo, ¿ya? O yo también te amo. Entonces, ahí, en esa respuesta al te amo original, hace falta un te amo. Qué bueno que sea su prioridad, qué bueno que la quiera mucho, qué bueno todo lo que puso, pero la falta de un yo también te amo vale más que todo lo que le respondieron. Esa es la huella, precisamente. Esa falta de ese texto que está ahí es más importante que el texto que sí está ahí. Esto nos lleva de nuevo a la famosa frase, no hay nada fuera del texto, que también significa que el texto incluye lo que está en él, pero también la huella de todo lo que no está en él. Si en un documento formal yo evito utilizar malas palabras, eso significa algo. Aquí en Guatemala, por ejemplo, tenemos una idea lingüística bastante fuerte de que las relaciones de poder, o al menos formales, deben
conjugarse en usted, mientras que las relaciones íntimas o de familiaridad con el vos, yo no le puedo decir, ¿qué tal vos? ¿Cómo estás? A un jefe, por ejemplo, o a veces a los papás, o a una persona mayor, porque implica que lo veo como mi igual. Si realmente yo quiero respetar las jerarquías, tengo que hablarle de usted. Entonces, esa elección de que en el documento yo no lo trate de vos, también implica algo. A eso se refiere la huella. Y concretamente este concepto de la huella es importante en la crítica literaria porque no se necesita contexto para entender una obra, pues lo que en él está y no está es todo. No necesito leer toda la obra del autor. Puedo leer una obra concretamente y hacer mi análisis de esa obra porque ahí está lo que está y lo que no está, precisamente gracias a la huella. Llegamos así concretamente a los aportes de Derrida. Uno de ellos y de los más famosos que ya hablé desde el principio es la deconstrucción. Derrida afirmó que todas las frases como destrucción es X y destrucción no es X son como mínimo falsas y por lo tanto no se puede definir. Esto es bastante complejo porque quiero tratar de decirles qué es la deconstrucción, pero el mismo Derrida dice que no se puede definir la deconstrucción, o al menos él no quiere que se haga. Por lo tanto, voy a darles ejemplos. Un ejemplo de deconstrucción es precisamente lo que Derrida hizo con Saussure. Analizó su propuesta, la desmontó sin salirse de la lógica estructuralista de Saussure y propuso algo nuevo, una secuela, no una antítesis. O sea, él no dijo lo que hizo Saussure está malo por esto y esto, no. Él dijo lo que hizo Saussure está bueno, pero hay que darle seguimiento, analizarlo más y llegar a nuevas conclusiones. Para Saussure, la deconstrucción es básicamente desestabilizar los conceptos. Esa podría ser otra definición. Pero también podríamos compararla con la ingeniería inversa. Ingeniería inversa es agarrar un objeto que ya está terminado, digamos, supongamos que un ejército captura un dron enemigo, lo lleva a un laboratorio y empieza a desarmarlo, pero mientras lo está desarmando, va entendiendo cómo está armado, va viendo qué cable conecta con qué chip se comunica con cuál y qué hace y cuál es el efecto de ese chip sobre el resto del material, del objeto. O sea, lo está desarmando y al mismo tiempo entendiendo cómo volverlo a armar y copiarlo y cómo funciona, cómo mejorarlo y dónde están sus problemas. Eso es la ingeniería inversa, que sería bastante similar a la idea de la deconstrucción. Al deconstruir, de hecho, se ponen en evidencia aporías. Esto significa enunciados con inviabilidad racional o enunciados ilógicos, incoherencias y paradojas. Todo es deconstruible porque todo es un constructo social hecho con ciertos intereses y la deconstrucción pone en evidencia esos intereses precisamente. Y es aquí donde precisamente esta propuesta de Derrida se puede conectar fácil y directamente con las propuestas de Michel Foucault, que no lo hemos abordado, pero que algún día espero tener el tiempo de hacer. Todas estas ideas de Derrida, como ya había dicho antes también, surgen de las propuestas de dos filósofos anteriores, Heidegger y Nietzsche. Concretamente, de Nietzsche surge la idea de la moralización del lenguaje. Bueno, esa es una propuesta de Nietzsche que está en su libro El nacimiento de la tragedia, el cual había propuesto ya algo similar a la idea del análisis de Derrida sobre las dicotomías, donde una es mejor que la otra. En este caso, Nietzsche habla de lo apolíneo, que es la razón, y lo dionisiaco, que representaría la pasión. Además, Nietzsche ya había criticado a Sócrates precisamente por buscar la verdad como un ideal, pero por medio de conceptos, porque al usar conceptos se fija una versión oficial, personal, específica y subjetiva de verdad. Derrida critica la idea de que primero se piense y luego se hable, y por último se escriba.
pues el pensamiento, como dice él, está dominado por el lenguaje heredado y ya moralizado. En otras palabras, no importa si yo primero pienso y luego tengo lenguaje, o si tengo el lenguaje y luego pienso. Lo que importa es que están íntimamente relacionados y ese lenguaje no es virgen. Realmente ese lenguaje ya trae una herencia de cosas que son buenas y malas, de ciertos usos, de ciertas visiones, cosmovisiones. Entonces, mi propio pensamiento está ya conformado por todas esas herencias que vienen con el lenguaje. Y esto lleva otra vez a la frase, no hay nada fuera del texto, porque el pensamiento no se escapa de la gramática. Se puede pensar solo lo que puedo decir o escribir. En cuanto a Heidegger, retoma la dicotomía presencia-ausencia y el término destruction para la deconstrucción. Básicamente, afirma que la diferencia positiva y negativa en esta dicotomía se debe a la huella. En otras palabras, en el habla se encuentra la presencia de la que habla Heidegger. Cuando alguien habla, está presente, obviamente, si no, no podría hablar. Pero hay menos huella en la escritura. Hay más huella en la escritura, precisamente porque el autor está ausente. Por último, quisiera reflexionar acerca de cómo precisamente el postestructuralismo y los aportes de Derrida actualmente explican muy bien esta sociedad en la que vivimos hoy. Concretamente en cuanto a las teorías conspirativas y las noticias falsas, también llamadas fake news, pues están a la orden del día. Básicamente, estos conspiranoicos, que les llaman algunos, lo que son adeptos o seguidores al pie de la letra del postestructuralismo y concretamente de Derrida. Seguramente lo ignora la mayoría de ellos, pero es así. ¿Por qué? Lo que estas personas afirman, o una buena cantidad de ellos, es que como todo es un texto, se puede manipular la realidad por medio de discursos. Y esos discursos los encontramos en redes sociales, emporios de comunicación, que terminan eligiendo qué presentarnos y qué no, y a veces incluso creando esas noticias como las fake news. Y como todo es un constructo, entonces se puede deconstruir, o sea, analizarlo y presentar nuevas opciones. En este caso, por ejemplo, nuevos géneros o reconstruir las masculinidades, por decirles algo. Y construir así una nueva realidad. Eso es un nuevo... esto se confirma, o todas estas nuevas opciones se confirman o se normalizan precisamente a través de los discursos. Actualmente, por ejemplo, en Guatemala, estamos en época electoral y muchos candidatos están hablando acerca de la Agenda 2030. Son, a mi forma en mi opinión muy personal, conspiranoicos, están aprovechándose de estas teorías conspirativas, donde pintan a la Agenda 2030 de manera negativa porque su interpretación encaja precisamente en estas formas alternativas de pensamiento y sin ninguna lógica ni respaldo, afirmando, cosas que se salen, por supuesto, de cualquier lógica, como que la Agenda 2030 realmente es una conspiración de la ONU y de Soros para introducir nuevos géneros y el comunismo internacional, tonterías de ese tipo, pero que precisamente la forma en que ellos proponen o suponen que está funcionando todo eso es postestructuralista de alguna manera. Conste aquí, no estoy difundiendo estas teorías, sino de alguna manera las estoy criticando bastante. Llego así al final de este 9º episodio, espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó. Les recuerdo que mi nombre es Javier Martínez, que pueden seguir el podcast en @casama, en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, y en TikTok nos encuentran también como editorial Casama. Pueden seguir también a nuestros patrocinadores 1900 Radio en Línea y recordarles que varias de las temporadas anteriores están ya como texto en la página www.casama. Nos escuchamos el próximo viernes de charlas.
Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Casama. Gracias a 1900 Radio en línea. Cada jueves a las 7 de la noche se transmite este programa y cada viernes es viernes de charlas. Porque gracias a la editorial Casama encontrarás un nuevo episodio en Spotify, YouTube y otras plataformas similares. Síguenos en redes sociales como @Casama.